Señor. Vamos a orar primeramente para iniciar en la meditación de esta mañana. Amado Señor, gracias te damos por permitir que nuevamente nos reunamos y también por permitir que podamos abrir tu palabra y poder meditar en ella. Ayúdenos, Señor, en esta mañana a concentrarnos también en lo que tú eres y en lo que quieres para nosotros. Ayúdanos y fortalece nuestra alma, nuestro espíritu, Señor, para vivir cada día más para ti también. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues, hermanos, hoy iniciaremos una nueva serie de temas sobre los atributos de Dios. Y para poder explicarme mejor, hoy voy a usar algunas diapositivas. Espero que eh, sean de ayuda y podamos comprender mejor. Espero que mi internet también ayude en esto. Hoy, entonces, en estos temas que vamos a iniciar de aquí para adelante, voy a hacer solamente una breve introducción a este muy importante tema sobre los atributos de Dios, para que en las semanas siguientes se toquen cada uno de ellos a más detalle. Bien, para iniciar entonces este tema de los atributos de Dios, este tema de los atributos de Dios responden a esta pregunta: ¿cómo es Dios? Es decir, al estudiar los atributos de Dios, eh, vamos a estar aprendiendo cómo y quién es Dios. Estos temas nos van a ayudar a conocer más profundamente a Dios. Por eso un teólogo dijo algo muy importante, muy interesante. No conocemos casi nada a Dios si no conocemos sus atributos. Por eso creo que es muy importante estos temas, especialmente para nosotros los creyentes, los que hemos puesto ya nuestra confianza en Cristo Jesús para ser salvos. Es muy importante que conozcamos más profundamente a Dios. Y para poder conocerlo más a Dios, va a ser a través de comprender mejor sus atributos. Por eso el mensaje de hoy lo he titulado "Conocemos mejor a Dios al comprender sus atributos". Y voy a usar dos textos, como base de la Biblia, que hablan que el principal deseo de Dios para su pueblo, para los creyentes, es que lo conozcan a Él, que lo conozcan, que se dediquen a conocerlo a Él. Uno en el Antiguo Testamento que es conocido tal vez para algunos, Jeremías 9, 23 a 24. Miren lo que es el deseo de Dios para su pueblo. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, esa sabiduría que nos lleva al éxito humano, al aplauso, a la fama. Jehová dice: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente se alabe, ni en su valentía se alabe el valiente. En las fuerzas no tenemos que alabarnos, eso no es el propósito de Dios. Ni el rico se alabe en sus riquezas. Eso no es el propósito tampoco de Dios, buscar las riquezas. Y en el verso 24 dice: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Esto es lo que le dijo a Dios a su pueblo Israel, que la fuente de su gozo debe provenir no de sus propias capacidades, de sus fortalezas, ni de sus posiciones económicas, sino del hecho de conocer quién y cómo es su Dios. Y bueno, en el Nuevo Testamento, Cristo Jesús, en su oración sacerdotal, allí en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, el verso 3
dijo estas preciosas palabras también respecto a conocer a Dios. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Vemos claramente que el propósito más elevado que Cristo tiene para cada uno de sus seguidores es que conozcamos más y más a Dios más y más a Él también, a Cristo Jesús. Por tanto, ese es el propósito de Dios para cada uno de sus hijos, para cada uno de los creyentes. ¿Y cómo vamos a conocer más y más a Dios? Pues por comprender sus atributos. Por eso el mensaje de esta mañana: conocemos mejor a Dios al comprender sus atributos. Y eso es lo que estaremos estudiando en las semanas que vienen en adelante. Conocemos mejor a Dios al comprender sus atributos. Y como primer punto quisiera decir que Dios se ha dignado darse a conocer. Es decir, que nosotros los seres humanos podemos conocer a Dios solamente porque Él ha decidido darse a conocer a nosotros, y no porque nosotros, por nuestros propios medios, hayamos deseado o intentado conocerle a Él. El ser humano entonces tiene la posibilidad de conocer a Dios solo porque Él ha decidido revelarse a sí mismo. Nosotros, con nuestros propios medios, con nuestras propias fuerzas, con nuestra propia capacidad, jamás podríamos conocer a Dios. El ser humano no puede conocer a Dios por sus propios medios ni por su propia inteligencia. La Biblia dice que los esfuerzos propios o la sabiduría humana son inútiles para conocer a Dios. Esto es lo que necesitamos entender primero. Si vamos a conocer más y más a Dios, tenemos que tener claro que para ello Dios ha iniciado revelarse, darse a conocer a nosotros los seres humanos. Nosotros por sí mismos no podríamos conocerlo. Eso es lo que dice en la Biblia, en su palabra, el apóstol Pablo en 1 Corintios 1, 20 y 21, dijo lo siguiente respecto a la sabiduría de este mundo. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Pablo en el contexto aquí en estos versículos, él estaba hablando que Dios ha dado su mensaje o ha decidido salvar a los seres humanos por medio de la cruz de Cristo. Entonces, Cristo crucificado era el mensaje del apóstol Pablo en ese tiempo, y lo es para nosotros también. Entonces, Dios ha decidido el camino, cómo darse a conocer a nosotros los seres humanos. No es por el conocimiento o la sabiduría humana, sino en la manera como Dios ha decidido hacerlo. Y en este texto nos muestra que Él ha decidido darse a conocer por medio de Cristo crucificado. Y en el mismo libro, un capítulo más adelante, el capítulo 2, verso 14, dijo lo siguiente: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Vemos claramente, pues, que humanamente el hombre no puede acercarse a Dios ni puede entenderlo a Dios. Tiene que sujetarse a la manera como Dios ha decidido comunicarse a él para conocerlo y comprenderlo. Ese es el camino. El único camino que podemos conocer a Dios es el que Él ha determinado. Por medio de su Hijo Jesucristo, según estos textos,
que lo llaman en el segundo versículo, espiritualmente. Bien, a continuación quisiera meditar cómo se da a conocer específicamente Dios al ser humano. Bueno, hay dos maneras, nos dice la Biblia, cómo el ser humano puede conocer a Dios, o más bien dicho, cómo Dios se ha dado a conocer a nosotros los seres humanos. La primera manera es que Dios se ha dado a conocer a través de su creación, conocida también como revelación general o revelación natural. Esto es lo que dice claramente la palabra de Dios. En Romanos 1, 19 y 20 dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Claramente, la Biblia nos dice que los seres humanos podemos conocerlo a Dios si nosotros reflexionamos en su creación. Y un texto más en el Antiguo Testamento, bien conocido, el Salmo 19, 1 y 2, nos dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Es bien claro estos textos, que en realidad Dios se ha dado a conocer a todos los seres humanos por medio de la creación, como que la creación gritara eh, claramente la voz de Dios, diciendo, aquí estoy, así soy yo, ¿no? Toda la creación. Entonces nosotros, al salir al campo y ver un bello valle con todo lo que éste conforma, allí podemos nosotros ver a Dios. O al salir una noche despejada y ver todas las estrellas, podemos entender a Dios, podríamos conocer a Dios. Eso es lo que dice su palabra. Pero la segunda manera como Dios se ha dado a conocer a nosotros los seres humanos es a través de su palabra, la Biblia. Y es conocida esto como la revelación especial. Dice en la Biblia, en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Qué precioso es esto. Dios nos creó y luego nos ha dotado de un lenguaje para que nosotros podamos comunicarnos, primeramente, por supuesto, unos con otros. Y ese lenguaje que Él nos ha dado también es para que podamos comunicarnos con Él mismo. Y en su gran amor, Dios inspiró su palabra, inspiró a seres humanos para que escribieran su palabra, la Biblia, en un lenguaje humano también. Y nosotros podamos conocer y saber lo que es su voluntad. Y podamos conocerle a Él personalmente. Porque en la palabra de Dios, en la Biblia, allí Él nos ha informado, pues nos ha escrito lo que es su voluntad, y la Biblia lo tenemos en nuestras manos. Y no solo en en un libro, no solamente lo tenemos muchos ya en nuestros celulares incluso. Y la Biblia nos dice claramente, al leerla ya, que nosotros podemos conocer personalmente a Dios. Cada persona puede conocerlo personalmente a Dios. Y el camino para conocerle personalmente a Dios es a través de Jesucristo. En el Evangelio de Juan, el capítulo 1, el verso 18 dice lo siguiente. A Dios nadie le vio jamás. Con los ojos físicos nadie lo ha visto. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, si nosotros queremos conocer a Dios, nuevamente llegamos a este punto claro que es en la Biblia. Lo podemos conocer más específicamente por medio de su Hijo Jesucristo.
Y es entonces a Jesucristo a quien tenemos que acercarnos hoy en día para conocer personalmente a, a este Dios todopoderoso. Entonces, como podemos ver, no es difícil conocer a Dios. Todo ser humano lo puede conocer. Él se ha presentado claramente en su creación y luego en su palabra. Y por medio de su palabra nos ha dirigido a Cristo Jesús. Y Cristo Jesús nos presenta muy claramente a Dios el Padre. A Dios lo podemos conocer personalmente. Pero la pregunta es, ¿por qué muchos no conocen a Dios? Porque solo unos pocos pueden estar convencidos que conocen a Dios. ¿Por qué es que muchos no conocen a Dios? Si Dios se ha dignado darse a conocer a nosotros, ¿por qué muchos no lo conocen? El problema es que algunos no quieren conocer a Dios porque más aman el pecado. Por eso, aunque tienen las evidencias ante sus ojos, se hacen los desentendidos, se hacen los ciegos, podríamos decir, los sordos se hacen, porque es bien claro que Dios se da a conocer a sí mismo, a cada persona. Aman mucho a su pecado y por eso rechazan la voz de Dios. Y pecado es pues muchas cosas que agradan a la carne, en el cual los seres humanos prefieren vivir, prefieren seguir, ¿no? En esta vida. Pero lo que debemos saber es que el conocer personalmente a Dios empieza por entregar la vida a Cristo en arrepentimiento y fe para ser salvos. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que nos declara claramente la Biblia. Y al tomar esta decisión de entregar nuestra vida a Cristo, pues nos convierte en creyentes, en hijos de Dios. Nos libera del pecado, de todas esos daños que causan a nuestra vida, nos libera al acercarnos a Cristo Jesús. Y son los salvos los que encuentran bendición al conocer a Dios por medio de sus atributos. Pues Dios a sus hijos es a quien les demanda que crezcan en conocerle más y más. Y por supuesto esto va a ser posible al comprender más y mejor los atributos. Es a los creyentes a quienes los demanda. Entonces, quiero dejar claro esto, hermanos y amigos. Si deseamos conocer más y mejor a Dios, primero debemos aceptarlo personalmente a Dios en nuestras vidas por medio de Jesucristo. Es decir, debemos reconocer que hemos pecado. Luego creer que Cristo pagó en la cruz por nuestros pecados y nos ha liberado del pecado. Entregar nuestra vida completamente a Él para ser perdonados de nuestro pecado y tendremos la vida eterna. Este paso es muy importante para que podamos comprender, por un lado, los atributos de Dios y hallar bendición al estudiarlos, al comprenderlos también. Pues seguramente a todos nos pasaría esto, que al hablar de las cualidades de una persona superdotada que nosotros no conocemos, nos va a sentir algo cansado y aburrido. Pero si esa persona hubiera usado sus talentos y cualidades buenas para favorecernos, creo que sería un honor escuchar de él. Y estaríamos muy dispuestos y muy deseosos a saber más quién es esa persona. Así también es con Dios. Si Él te ha salvado, vas a sentir inmensos deseos de conocerle y saber más acerca de Él. Y esas cosas que Él ha revelado es en sus maravillosos atributos. Pero para ello tenemos que estar convencidos de que realmente lo conocemos personalmente. Entonces, conocemos mejor a Dios al comprender sus atributos.
En segundo lugar, quisiéramos ya entonces ver qué son los atributos de Dios. Y para entender un poco, a obtener mayor claridad, primero vamos a pensar en definición de la palabra atributo. El diccionario lo define como las propiedades, características o cualidades de un ser. O también los definen como las propiedades, características o cualidades de la naturaleza de una persona, según el diccionario que podamos tomar. Pero estas son la definición de un atributo. Y dicen también que estas cualidades características del atributo de una persona son reflejados en el carácter, en las habilidades, en las capacidades, etc. Y acá hay algunos ejemplos. Por ejemplo, una persona optimista, ese puede ser su atributo del carácter. Amabilidad es otro atributo de una persona. De repente, de sus habilidades, hay personas con buenos atributos para el deporte, para el arte. De sus capacidades, hay genios, hay buenos comunicadores, y bueno, más atributos puede haber. Ahora, la definición entonces de los atributos de Dios se lo define de la siguiente manera. Son las cualidades o características propias del ser de Dios. Y al hablar del ser de Dios, estamos hablando de su naturaleza o esencia, de Dios mismo, de lo que Él es. Esas cualidades y características que solo le pertenecen a Él. Y Él también va a reflejar todas esas características, esas cualidades en su carácter, en su creación, en su obra de la creación, en su providencia, o sea, cómo está Él sosteniendo toda su creación hasta la actualidad y cómo está proveyendo para su creación, especialmente para nosotros los seres humanos en la actualidad. Y especialmente en su obra redentora, en su obra de salvación por medio de Cristo Jesús. Y aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, un atributo de su carácter, su santidad, su justicia. Serían atributos del carácter de Dios. Sobre su creación, allí podríamos ver su poder, su sabiduría de cómo ha hecho el universo y todos los seres de la tierra, en la tierra misma, su perfección. Ahí podemos ver el poder y la sabiduría de Dios. Sobre la providencia, tal vez podemos ver la soberanía de Dios, cómo está en control de todo, su bondad de proveer para todos los seres vivos. Y en su obra redentora, pues tenemos muchos de sus atributos, su gracia, su misericordia. Y hay más, por supuesto, que vamos a ver a detalle en las semanas que vienen. Y una cosa más sobre tal vez esto de los atributos es que todos esos atributos de Dios están descritos y explicados en la Biblia, en la palabra de Dios. Allí Él los ha revelado cada uno de los atributos de Dios. Luego quisiera compartir algunos aspectos importantes de los atributos de Dios, que necesitamos conocerlos antes de tal vez tratar cada uno de ellos. Debemos tenerlo en cuenta estos atributos. Uno de ellos es que cada uno de los atributos divinos se aplican tanto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Es decir, por ejemplo, soberano es tanto Dios Padre como Dios Hijo y como Dios Espíritu Santo. Misericordiosos igual, Padre, Hijo, Espíritu Santo, ambos son misericordiosos. Así todos los atributos se le aplican a las tres personas de la Trinidad. Un aspecto más es que los atributos de Dios son eternos como Él. Es decir, así como Dios siempre ha existido eternamente, sus atributos también han existido con Él por la eternidad. No tenemos que pensar que sus atributos los obtuvo algunos a través del tiempo o que sus atributos fueron desarrollándose, como ocurre a veces en las personas, ¿no?
A medida que la persona crece, los atributos también se van manifestando. Eso no ha ocurrido en Dios. Él ha tenido siempre sus atributos, son eternos. Y por otro lado, los atributos de Dios también son perfectos como Él. Eh, eh, en este sentido podemos pensar que los atributos de Dios son puros, sanos, totalmente buenos. No hay nada de malo en ellos, son perfectos. Por eso algunos teólogos lo llaman las perfecciones de Dios en lugar de atributos. Un aspecto más es que cada atributo es parte de la totalidad del ser de Dios. No debemos pensar que los atributos son partes que conforman el ser de Dios. No es como un rompecabezas que las distintas piezas forman, pues, toda la imagen, podríamos decirlo, todo el cuadro. No podemos mirar a los atributos de Dios como si el amor es una parte de Dios, la santidad es otra parte, su misericordia otra parte, su poder otra parte. No, no es así en Dios, sino que tenemos que entender lo que el amor es todo en Dios, o Dios es amor en la totalidad de su ser. Dios es santo en la totalidad de su ser. Dios es todopoderoso en la totalidad de su ser. Dios es soberano en la totalidad de su ser. Así todos los atributos se aplican a la totalidad de su ser. Esto es otro aspecto importante de los atributos de Dios. Y una más es que Dios en sus atributos expresa que Él busca el bien y la bendición de nosotros los seres humanos. Esto es muy maravilloso, hermanos. Dios, pues, ha revelado sus atributos en la Biblia, no solo para que comprendamos nosotros su grandeza, su inmensidad, sino para mostrarnos sus inmensas bondades y la riqueza espiritual que Él quiere compartir para cada uno de nosotros los seres humanos. Por eso nuevamente digo, va a ser muy provechoso, muy gratificante meditar en cada uno de los atributos de Dios en las semanas que vienen. Porque todos y cada uno de ellos revelan todo el bien que Dios tiene para nosotros los seres humanos. Y nosotros debemos tener un corazón receptivo, abierto, para poder conocer y entender qué es lo que quiere Él para mi vida. ¿Por qué Él me ha revelado esos atributos? Entonces tengo esta pregunta que debemos respondernos al meditar en cómo son los atributos de Dios. ¿Cómo debemos responder ante las cualidades bondadosas de Dios? ¿Cómo? Bueno, tal vez con alabanza, con gratitud, ¿no? Con adoración, con consideración, con sumisión tal vez a Él. Y quiero compartir dos textos aquí. El Salmo 117:1. El salmista nos dice qué es lo que debemos dar a Dios por cuando Él muestra algunos de sus atributos. Dice, alabad a Jehová, porque Él es bueno. Ese es uno de sus atributos. Alabad a Jehová, porque para siempre es su misericordia. Misericordia es uno de los atributos. Entonces, debemos rendirnos en alabanza a Dios al entender que sus atributos son de beneficio para nosotros. Y en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo también nos invita a hacer lo mismo después de hablar él que Cristo Jesús nos ha dado la victoria sobre la muerte. Dice en 1 Corintios 15:57, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gratitud, alabanza debe haber en nuestro corazón al saber todas las bondades que Dios tiene para con nosotros y que nos revela a través de sus atributos. Ahora volviendo a la persona superdotada que
mencionaba antes, que usó sus talentos para beneficiarnos. Seguramente si en un momento nos encontráramos personalmente con esa persona, estaríamos muy dispuestos a expresar con nuestras palabras lo muy agradecidos que estamos con él por favorecernos. Y si el favor ha sido muy grande, seguramente que tal vez hasta nos faltarían palabras para agradecerle. Esto es lo que debe ocurrir en nosotros, hermanos, al conocerle más y más a Dios por medio de sus atributos, dado que en ellos Él muestra pues su inmenso amor, su eterno amor, su eterna bondad hacia nosotros los seres humanos y especialmente hacia nosotros los creyentes. Entonces, conocemos mejor a Dios al comprender sus atributos. Y para finalizar, es bueno saber también sobre la clasificación de los atributos. ¿Cómo se clasifican los atributos de Dios? Bueno, dado que la Biblia revela varios atributos de Dios y cada uno de ellos se enfocan pues distintos aspectos de la naturaleza de Dios, entonces se hace difícil estudiarlos todos a la vez. Sería muy extenso por un lado y tal vez nos dejaría confusos si lo hacemos en una sola vez. Por eso los teólogos creo que han hecho bien en agruparlos o clasificarlos de tal manera que nosotros podamos tener un mejor entendimiento y también podamos sacar mayor provecho. Uno de los teólogos y que vamos a usar su clasificación es Wayne Grudem, dice lo siguiente al respecto. Cuando se trata de cuando se trata de hablar del carácter de Dios, nos damos cuenta de que no podemos decir de una sola vez todo lo que la Biblia nos enseña en cuanto al carácter de Dios. Necesitamos decir de alguna manera cuál aspecto del carácter de Dios considerar primero, cuál aspecto considerar en segundo lugar, etc. En otras palabras, necesitamos alguna manera de catalogar los atributos de Dios. Y bien, pues en ese sentido, los teólogos han hecho muchas y diferentes clasificaciones de los atributos de Dios que se revelan en la Biblia, desde complejos y sencillos. Nosotros vamos a tomar la clasificación más sencilla, por supuesto, para entenderlo, y también la que es más común y que este teólogo Grudem también lo considera, y la mayoría lo considera. Entonces, los atributos de Dios se pueden clasificar en dos grupos. Uno de los grupos es los atributos incomunicables y el otro grupo los atributos comunicables. Y luego hablaremos pues en forma breve cada uno de estos grupos, estos grupos comunicables e incomunicables. Bien, los atributos incomunicables entonces son aquellos atributos que Él no comparte ni comunica a sus criaturas, es decir, a nosotros las personas. En otras palabras, lo que debemos entender es que estos atributos solo Dios los refleja o lo expresa en su persona o en su ser. No lo comparte con nosotros los seres humanos. Y son los siguientes: su independencia, Él es independiente, no depende de nadie, su inmutabilidad no cambia, nosotros los seres humanos somos muy inestables, su omnipresencia, está en todo lugar, su unidad no está dividido, ¿no? Y por otro lado, los atributos comunicables. Esto quiere decir que son aquellos atributos que Él sí comparte o comunica a sus criaturas. Es decir, el ser humano también tiene cierto grado de ellos. Y son los siguientes. Acá hay una mayor cantidad. Esto en nosotros los seres humanos hay algo también. Espiritualidad, invisibilidad, omnisciencia, sabiduría, veracidad, bondad, amor, misericordia, santidad, paz, justicia, celo, ira, bondad,
libertad, omnipotencia, perfección, bienaventuranza, belleza, gloria. Estos atributos, según esta clasificación, en algún grado lo tenemos nosotros los seres humanos también. No completamente, pero los manifestamos también. Bien, y esto es lo que quiero decir también en este punto, que los atributos de Dios entonces, si es que se nos lo comparte, muestran que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Este texto conocido del Génesis 1, 26 y 27, cuando Dios creó al ser humano, esta descripción que hace de la creación, pues evidencian que en los atributos queda demostrado el hecho de que Dios comparta con nosotros los seres humanos algunos de sus atributos, queda demostrado de que hemos sido creados a su imagen y semejanza. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Claramente se evidencia que llevamos, pues, o si tenemos la imagen de Dios, eso se refleja en que tenemos los atributos, parte de los atributos de Dios en nosotros las personas. Y como sabemos, esos atributos, perdón, la imagen de Dios ha sido alterada, dañada o opacada, tal vez podríamos decir, por medio de la caída del ser humano, por culpa del pecado. Pero Dios tiene el plan, tiene un plan, restaurar su imagen en todas las personas y por medio de Jesucristo. Esto es lo que dice en Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios entonces tiene el plan y tiene todo el deseo de restaurar la imagen, de restaurar su imagen en nosotros las personas y hacerlos como su Hijo Jesucristo. Por supuesto, acá tenemos que pensar no en una imagen física, sino en una imagen espiritual, en una imagen de carácter. Como Cristo fue, como Cristo vivió aquí en la tierra, es el propósito de Dios hacer en las personas, como Él quiso que fuesen desde un comienzo. Y para ello envió a Cristo Jesús aquí en la tierra. Con ese propósito vino Cristo Jesús aquí en la tierra. Y Dios hoy ya está restaurando su imagen en los cristianos, en los que hemos conocido su palabra. Por medio de su palabra, Él está transformando nuestras vidas. Dice en 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Entonces, eso es el plan de Dios con todos los cristianos en la actualidad y con todas las personas que se acercan a Él. Pero Dios va a restaurar completamente también su imagen en los creyentes al retorno de Cristo. Él los va a hacer completamente perfectos, santos, como Él cuando venga por segunda vez. Dice en 1 Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Bien, esto es el plan de Dios, entonces, en nosotros los creyentes. Creo que es el propósito por el cual también Él nos revela
sus atributos en su palabra, en la Biblia, porque Él tiene mucho interés, mucho deseo en restaurar su imagen en cada uno de nosotros las personas. Entonces, para ir concluyendo, conocemos mejor a Dios al comprender sus atributos. Para mí recuerdo que fue un privilegio y un honor eh, conocer al cardiólogo que me operó de mi corazón. Aunque yo no hablaba su idioma, ni él entendía mi idioma, pero yo le agradecía aunque no me pudo entender. Pero fue un honor y nunca podré olvidar ese momento cuando me llevaron a conocer personalmente a ese médico que, bueno, sacó lo dañado en mi corazón y me puso una válvula artificial allí. Y, y estoy muy contento por eso. Y esto lo menciono, hermanos, para animarnos entonces nosotros también a que tengamos por alto honor el conocer más y más a Dios, a aquel que ha hecho todo para poder limpiarnos de todo lo malo y nos ha dado una vida maravillosa y nos ha sanado de la enfermedad más terrible que es el pecado. Nos ha extirpado el cáncer del pecado. Y les invito pues que podamos ser gratos con Él, que lo veamos como un honor conocerle más y más a nuestro Dios por medio de sus atributos en las semanas que vienen. Como conclusión, entonces, diré, los atributos de Dios, además de conocerlo mejor a Él, nos permitirán entender las múltiples bendiciones espirituales que tiene para nosotros. Por eso les invitamos a poner todo empeño en los estudios que tendremos en adelante, tanto los domingos como los jueves también. Vamos a orar, hermanos. Dios bendito, gracias te damos, Señor, por tu inmenso amor, por tu inmensa gracia de poder habernos salvado, de poder mostrado tú hacia nosotros, que no merecemos nada, pero tú has decidido revelarte a nosotros y más específicamente por medio de tu Hijo Jesucristo. Y podemos hoy conocerte por medio de los atributos que tú nos has dejado en tu palabra. Ayúdenos en las semanas que vienen a conocerte más y más y que eso se transforme en gozo, en alegría, en esperanza y en adoración a ti, Señor amado. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Muchas gracias.